Hay ocasiones en las que nos dicen que una situación es mala y aún así, a pesar de las advertencias, continuamos en ese mismo lugar. Precisamente eso es lo que le pasó a la Unión Europea. Todos le dijeron que seguir la corriente de Estados Unidos en este asunto con Ucrania iba a acabar en un muy grave problema para ellos, no solo para Estados Unidos, sino principalmente para la Unión. Y en este momento, ya después de 1 año y 3 meses del conflicto militar, se empezaron a dar cuenta que efectivamente Estados Unidos los va a dejar botados, porque se presume que el apoyo militar de Washington a Kiev podría debilitarse dentro de ni siquiera 5 meses en adelante. Incluso en este verano podría ocurrir la debacle del apoyo de Estados Unidos a Ucrania, particularmente debido a la proximidad de la campaña presidencial en este país. El diario Financial Times citó a algunos funcionarios europeos que coincidieron la mayoría en que Washington ha sido la fuente predominante de armamento de Ucrania, y los funcionarios estadounidenses dicen que quedan suficientes fondos preaprobados para sostener a Kiev durante unos 5 meses más, cubriendo una contraofensiva crucial que fue planificada para las próximas semanas, la cual se supone que ya arrancó porque ahora estamos viendo los verdaderos ataques de Rusia para contra Kiev. Y en este caso, entre los aliados europeos crece una inseguridad de que Estados Unidos se acerque a igualar su paquete actual de 48.000 millones de dólares que fue adoptado en el 2022, cuando todavía el Partido Demócrata era el gobernante de la Cámara Baja. Y en este momento, quienes recuperaron el control fueron precisamente los republicanos. El periódico añadió que particularmente esto se debe a que Washington requiere una votación en el Congreso este otoño para realizar un debate más partidista sobre el conflicto ucraniano, y la mayoría de los republicanos no quieren continuar con el apoyo que se le ha estado dando a Ucrania, no porque no quieran la guerra, sino porque simple y sencillamente Biden no da resultados. Biden no da números claros de qué le dio, cuánto le dio, cómo le dio el dinero a lo que es Ucrania y sobre todo para qué se están utilizando todos estos recursos, porque recordemos que los recursos que le están dando a Ucrania son del pueblo estadounidense, un pueblo que en este momento tiene una crisis económica muy severa, pero para Biden eso no es importante mientras sigan apoyando a Ucrania. Un funcionario europeo de alto rango le dijo al Financial Times que nadie se atreve a hacer conjeturas sobre la próxima fase del conflicto, sobre todo porque no saben si tendrán el apoyo de Estados Unidos. Y recordemos que en las últimas semanas quienes están entregando armamento son Alemania, Francia y principalmente el Reino Unido. Rishi Sunak se ha dedicado a entregar armamento a diestra y siniestra a Ucrania y sobre todo incluso llegó a cometer la grandísima idea de entregarle misiles de largo alcance a Ucrania, misiles que portan uranio empobrecido, lo que podría generar que esta guerra estalle literalmente en la cara del Reino Unido, ya no solo en Ucrania. Nadie lo sabe. No podemos mantener para siempre el mismo nivel de asistencia. El actual grado de apoyo, según esta fuente, podría mantenerse durante quizás 1 año, 2 como mucho, pero ya no pueden hacerlo más tiempo. Mientras tanto, Rusia continúa desde el 24 de febrero del 2022 esta operación militar de forma tranquila y paulatina, sin excederse, sin utilizar armamentos o materiales en exceso, precisamente porque ya se dio cuenta que va a ser una guerra larga, que mientras todas las naciones miembros de la OTAN sigan entregando armamento a Ucrania, este conflicto militar va a continuar. Y no son los únicos. De hecho, esto fue por parte del Financial Times. En el lado de Estados Unidos, en este propio país, algunas fuentes que compartió este periódico político aseguran que la administración del presidente Biden ya está considerando incluso congelar
el conflicto en Ucrania en un futuro previsible, en lugar de presionar por la victoria del país. Tratar de prolongarlo lo más posible para que el conflicto siga mientras están las elecciones y sobre todo hacerle ver a la gente que el conflicto siempre va a estar, que no pueden no vencer a Rusia, sino que en este momento necesitan cansar a Rusia para que llegue el momento exacto en el cual Ucrania pueda lanzar una nueva contraofensiva. Y así sucesivamente continuará este conflicto. Fueron 3 funcionarios estadounidenses en servicio y un exfuncionario, quienes dijeron a este medio en particular que actualmente se estaba discutiendo dentro de la Casa Blanca un enfrentamiento a largo plazo y de baja intensidad, entregarle armas paulatinamente a Ucrania, pero no las que exige Volodymyr Zelensky, el presidente, como armas de largo alcance, que tengan un mayor efecto de daño, porque ya todos hemos visto que Ucrania lo único que está haciendo es disparar a lo que sea y donde caiga el misil. Este exfuncionario comparó el escenario posible con una guerra en Corea en principios de la década de 1950 que terminó en un armisticio. No hubo un acuerdo de paz total o formal, por así decirlo. Tanto Pyongyang como Seúl reclaman la soberanía sobre toda la península de Corea, pero existe una zona desmilitarizada que separa a ambas partes. Prácticamente lo que quiere hacer Estados Unidos es copiar este proyecto, un paro al estilo de Corea, algo que pues ha sido discutido por algunos expertos y analistas dentro y fuera del gobierno. Es plausible, dicen estos expertos, porque ninguna de las partes necesitaría como tal reconocer nuevas fronteras o reconocer a un ganador, por así decirlo. Lo único que tendrían que hacer es acordar un cese al fuego y no disparar a lo largo de esta línea establecida como lo hacen ambas Coreas. Los beneficios para Estados Unidos sería que un conflicto congelado daría menos costos para lo que es Estados Unidos, para las naciones occidentales, y atraería menos atención pública y al mismo tiempo menos presión para ayudar a Kiev, que es lo que ya no quieren hacer como tal los países occidentales porque ya no tienen los recursos. Ucrania seguiría siendo aliada de Washington y al mismo tiempo continuaría cambiando su ejército a los estándares de la OTAN para que en algún momento pueda unirse al bloque, algo que ya se ha recalcado por parte de algunos funcionarios, altos funcionarios de la Unión Europea, que el ingreso de Ucrania a la OTAN no está sobre la mesa. Gane o pierde el conflicto, Ucrania no entraría en la OTAN. Eso sí lo han dejado muy claro y fue precisamente Joseph Borrell el que dijo incluso que ni siquiera se podría llegar a las negociaciones. Ese escenario coreano para Ucrania llamó la atención de los medios en enero, después de que Alexei Danilov, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, afirmara en una entrevista que Moscú había enviado a un alto funcionario, según, a las capitales europeas para promover esta idea, con tal de llegar a un cese al fuego, y quizás evitar que continúen las sanciones contra Rusia. El Kremlin obviamente negó los informes y afirmó que Danilov pudo haber confundido a un político ucraniano de apellido kazaj con su homónimo en el gobierno ruso, a quien identificó como este presunto mensajero. Por su parte, Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que estas palabras de Danilov estaban destinadas al consumo interno para que el gobierno ucraniano pudiera como tal medir la reacción del público, de tratar de llegar a un cese al fuego, si la mayoría de la población quería precisamente que se detuviera la guerra entre Ucrania y Rusia. Y si lo proponía un ucraniano y la idea sonaba muy buena para el resto del mundo, pues adelante se llevarían todo el crédito, algo que definitivamente no va a permitir Rusia. Lo que sí han dejado muy en claro
es precisamente que Estados Unidos ya no quiere seguir financiando este conflicto. Económicamente hablando, le costó mucho a Estados Unidos esta guerra. Quizás no estaban preparados, no salieron bien de la pandemia del COVID-19, no lo sabemos. O quizás simplemente entregaron todo el dinero que quisieron a manos llenas a Zelensky sin medir las consecuencias futuras y ahora se están viviendo como los problemas del tope de la deuda. Estados Unidos no tiene dinero, los ciudadanos están endeudados con los créditos que están solicitando los bancos, en fin, mil y un formas de que todas las cosas que pensaron que podrían detener a Rusia no funcionaron y solo los perjudicaron económicamente a ellos, tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.